Estimados televidentes, muy buenas noches, bienvenidos a Col TV, el canal científico del Colegio Odontológico de Lima. En esta oportunidad se encuentra con nosotros el doctor Sabino Navarrete Solar. Él es cirujano dentista egresado de la Universidad Federico Villarreal, es especialista en rehabilitación oral y especialista en ortodoncia y es miembro titular de la Asociación Peruana de Odontología Morfofuncional. Esta noche el tema es lumbalgia y su relación con el sistema estomatognático. Doctor Navarrete, bienvenido a Col TV. Gracias, buenas noches. Lo dejamos entonces al doctor Navarrete para que diserte su conferencia. Adelante, doctor. Colegas de Col TV, muy buenas noches. En esta oportunidad, como integrante de la Asociación Peruana de Odontología Morfofuncional, me toca hacer exposición referente a las lumbalgias o lumbagos con relación al sistema estomatognático. En esta oportunidad vamos a hacerle una nueva imagen. La nueva imagen que la Asociación Peruana de Odontología Morfofuncional tiene vamos a cumplir casi 20 años, en el cual el iniciador de esto ha sido el doctor Hugo Manrique Rojas, en el cual le debemos lo del grupo muchas gracias a sus enseñanzas. Una nueva imagen para una nueva odontología. Siempre nosotros iniciamos las conferencias poniendo este artefacto electrodoméstico. Este artefacto electrodoméstico tiene sus partes y hacemos las preguntas. Para ustedes, ¿cuál es la parte más importante? Puede ser el motor, para algunos puede ser la cuchilla, algunos puede ser el vaso, para algunos puede ser la tapa. Pero en sí, todo es importante, porque si no estuviera funcionando bien los tomacorrientes, no funcionaría este aparato. Por tanto, consideramos toda la parte importante. Ese ejemplo lo hacemos en relación con el organismo humano. Entonces hacemos las preguntas. ¿Cuál es la parte más importante? Algunos dirán el sistema óseo, el cerebro, el corazón, los riñones, los pulmones, sistema digestivo. Y la boca se ha dejado aparte. Entonces, nosotros consideramos la boca como el valor diferenciado de esta parte del organismo, porque todo funciona como un todo en el organismo. La boca es tan importante como es el corazón, como es el riñón, como es el hígado. ¿Por qué? Porque si ponemos como ejemplo, cuando un niño nace, ¿qué es lo que primero hace? Lo primero que va a hacer es respirar. Y si no respira, los profesionales que lo están atendiendo al niño lo van a agarrar a lapos. ¿Para qué? Para hacer que dé el primer suspiro de la vida. Y luego, ¿qué va a pedir? Alimentación. Y estos dos elementos, ¿por dónde se hacen? Por la cavidad bucal. Por eso consideramos a la boca el valor diferenciado y como es importante en todo el organismo. La odontología, por una parte tenemos la clásica, la convencional, la académica, que da la enseñanza a las universidades, la morfológica, y por otro lado tenemos la actualizada, la integral, la funcional. Estas dos partes van a ser la unión y formando lo que es la odontología morfofuncional. Morfo viene de forma y funcional viene de función. Cuando la forma es alterada, la función también va a ser alterada. En odontología morfofuncional es un sistema heterodoxo, concreto y abstracto. Algo que tenemos prefijado, que es lo concreto, y abstracto, lo que vamos a imaginarnos, lo que tienen los pacientes. Esto se va a ocupar de detectar, corregir y eliminar todos los trastornos primarios
morfológicos y funcionales que se encuentran en la cavidad bucal de todos los pacientes portadores de enfermedades crónicas, como en este caso de una niña con asma. Entonces su meta es mantener la salud y el bienestar, relación que se desconoce por falta de información. En este caso, en el asma, nosotros lo consideramos porque está alterado el sistema respiratorio, que no es la correcta, que es un respirador bucal. Por eso esta paciente está considerada en los grupos de bronquitis asmatiformes, que tiene relación directamente con tratamiento odontológico. En el diagnóstico y en el tratamiento de todas las enfermedades no se puede separar la forma de la función, ni ambas del medio ambiente. ¿Esto qué significa? Que si la forma es alterada, la función también va a ser alterada. Y esto viene a ser el concepto de unidad biológica. El ser humano, por tanto, es todo indivisible cuando funciona. Forma, función y medio ambiente es lo que relaciona al ser humano. Coincide esto con la definición de la Organización Mundial de la Salud. Si la forma es alterada, la función va a ser alterada. Por tanto, el medio ambiente no va a ser bien recepcionado. Consideramos al medio ambiente lo que vamos a adquirir del medio externo. En este caso sería lo que es oxigenación y lo que es alimentación. Cuando no se realiza en forma adecuada la relación con el medio ambiente, se va a manifestar también con enfermedades crónicas generales. La odontología morfofuncional utiliza estos conocimientos que relacionan las distintas partes del organismo, que es el corazón, el hígado, sistema digestivo, sistema articular, músculos, con lo que existe y sucede en la cavidad, en la boca de los pacientes. Si estas relaciones estuviesen con una buena información a los médicos, ellos tendrían consultas médicas de alto nivel. ¿Por qué? Porque nos considerarían el trabajo que realizamos nosotros en cuanto a la cavidad bucal, en su forma y su función. Entonces, vamos a hablar sobre la salud. La salud viene a ser el bienestar. Cuando existe bienestar, hay equilibrio. Por tanto, se dice ni más ni menos. Suponiendo de que una persona tome demasiado alimentos, se va a manifestar con enfermedades crónicas. Y si le faltaría, si tuviese falencias en lo que es alimentación, de igual manera se va a considerar como enfermedades. Por tanto, la salud, como vuelvo a repetir, es el equilibrio, y eso es bienestar. ¿Para qué la odontología morfofuncional? La cavidad bucal es territorio clínico de todos nosotros los odontólogos, donde se van a ver funciones vitales importantes. Uno de ellos es la respiración. La respiración es de dos maneras, la nasal y la nasobucal. La nasal cuando estamos en reposo y cuando se duerme, y la nasobucal cuando estamos conversando o cuando tomamos alimentos, que es lo correcto. La deglución viene a ser el paso de la saliva o de los alimentos, y la masticación con los movimientos mandibulares, que puede ser a la hora de hacer el acto de la masticación, los movimientos tanto para adelante, para atrás, derecha, izquierda, que es lo correcto. Entonces, como concepto, como colorario de esto, va a surgir la recomendación de evitar, detectar y resolver, por tanto, los distintos disturbios funcionales y morfológicos de la cavidad bucal de todos los pacientes
que sufren enfermedades crónicas. En este caso, una paciente que sufre de cólicos menstruales. Muchos se preguntarán qué tiene que ver un cólico menstruales con la cavidad bucal. Y tiene que ver bastante. Ponemos el ejemplo. Asisten a consultas niñas de 2, 3, 4 años, y si tenemos la clínica en la observación, vamos a determinar, haciendo preguntas a los padres, que esta niña puede sufrir de descensos vaginales. Hay algunos padres que asientan que sí, que inclusive han recibido tratamientos médicos, pero la medicina solamente los ha ayudado en algunos medicamentos o en lavativos, pero no le han logrado solucionar el problema. Y básicamente es, como les explico, originado los cólicos menstruales o los descensos vaginales por una respiración bucal, que es área nuestra. Ahora, continuando, suponiendo que no ha sido solucionado el problema de los descensos vaginales, posteriormente, cuando entra la etapa de la menarquía, va a sufrir la joven de cólicos menstruales de diferentes maneras, algunos más marcados que otros. Y si no ha solucionado en este momento, posteriormente, cuando entran a la etapa de la premenopausia o menopausia, van a tener problemas de tipo de quistes ováricos, miomas o fibromas. En eso termina. Ese territorio nuestro, que nosotros podemos manejarlo, que esto se puede dar próximamente, quizás en una próxima conferencia, en forma esquemática, para explicarles cómo es el mecanismo de los cólicos menstruales. Ahora, como estadística mía, cuando preguntamos si algunos pacientes, mujeres, han sufrido enfermedades, muchos le han hecho histerectomías. Inmediatamente le hacemos la pregunta, que ustedes también lo pueden hacer, y el 100% han respondido que han sufrido cólicos menstruales. Entonces, ese territorio es nuestro, que podemos nosotros ayudar a solucionar los problemas, haciendo la prevención. También está relacionado con enfermedades crónicas, las jaquecas, las migrañas, que tiene que ver directamente con el sistema vascular y de irrigación vascular. Los problemas cardíacos, que tiene que ver directamente con la alteración de la respiración. Haciendo este inicio, vamos a entrar básicamente ahora a lo que es el tema de hoy, lo que es la lumbalgia. La lumbalgia es un dolor de cintura que está localizado en la región lumbosacra y se acompaña de rigidez de la columna, no haber movilidad, contractura muscular produciendo muchos dolores y limitando los movimientos. El sistema cráneo-cérvico-mandibular está constituido por una parte fija y dos partes móviles. El cráneo viene a ser la parte fija y la parte móvil viene a ser la columna cervical y el maxilar inferior, que es el campo nuestro que debemos manejarlo. La disfunción cráneo-cérvico-mandibular se refiere a un grupo de trastornos con síntomas que incluyen dolor, chasquidos, la ATM, problemas musculares, articulares al masticar o deglutir. Se le conoce como trastornos cráneo-cérvico-mandibulares y son causas frecuentes de problemas de dolor facial y dolores crónicos de tipo osteomusculares. El sistema óseo, si nos imaginamos como si fuese sistema óseo, vamos a considerar al maxilar inferior como si fuese una bisagra.
Y esta bisagra es que va a ser el equilibrio a todo el sistema óseo, porque el sistema muscular va a seguir al sistema óseo. Si el sistema óseo sufre alteraciones, el sistema muscular va a seguir esas alteraciones y los dolores van a ser de tipo muscular. Vamos a suponer que en una puerta, siempre pongo este ejemplo, tenemos una bisagra que ha sido alterada, que perdió el equilibrio. Esa puerta no va a funcionar en forma adecuada. Mientras no se centre esa bisagra, esa puerta, obviamente va a haber chirridos o no vas a poder abrir la puerta. De la misma manera, el maxilar inferior para nosotros es un elemento muy importante que va a ser el equilibrio de todo el sistema óseo y por consiguiente del sistema muscular. Entonces vendría a ser el equilibrio del sistema óseo locomotor. Cuando pierde la concentricidad, el equilibrio, el maxilar inferior se va a manifestar con muchas patologías, que siempre hacemos preguntas. Ustedes, colegas, pueden hacer preguntas a sus familiares, a amigos, y si observan que la posición mandibular no es la correcta, van a tener esas personas dolores de tipo óseo locomotor. Para la correcta función del sistema cráneo-cérvico-mandibular debe existir estabilidad ortostática del cráneo. Significa que tiene que haber una verticalidad sobre la columna cervical. De lo contrario, se puede generar un desorden en esta articulación, lo cual va a repercutir en la salud del sistema estomatognático. Cuando la columna cervical existe variación, por compensación también la columna lumbar va a tener que existir variación. El dolor de cintura tiene origen por varias causas. Destacan lesiones específicas de la columna vertebral como las hernias discales, la comprensión de la médula espinal, escoliosis, las hiperlordosis, infecciones o tumores a la columna. Pero lo notable es que todas estas alteraciones coinciden con el desequilibrio estructurales y funcionales de las arcadas dentarias, ya que sea por falta de piezas dentarias o por mal posiciones dentales o por mala posición mandibular. De este último no se sospecha que es el factor causal más importante. En ontología morfuncional consideramos las líneas medias, el sistema basal, que nos da los frenillos, tanto superior como inferior. Estos frenillos tienen que estar en forma recta. Cuando no coinciden, desde mañana ustedes observan a sus pacientes, hacen que hagan oclusión normal y no coinciden la posición de los frenillos, el superior con el inferior, ese paciente va a tener los problemas de tipo óseo locomotores, que pueden ser dolores de cabeza, dolor de nuca, dolor de cuello, dolor de espalda, dolor de cintura, calambres, adormecimientos, talalgias, calentura en la planta de los pies o problemas de tipo articulares, dolores articulares. Esas son las sintomatologías de una mal posición mandibular. Como ustedes verán, el maxilar superior viene a ser como ejemplo como si fuese el yunque y el maxilar inferior como si fuese el martillo. Por tanto, quien se moviliza es el martillo, en este caso el maxilar inferior. Y como en este caso ha perdido la concentricidad, ha perdido el equilibrio, todo el sistema óseo locomotor va a perder el equilibrio, por tanto va a mostrar la patología antes mencionada.
El cuerpo humano se mantiene en pie gracias al equilibrio existente en todas sus estructuras que lo componen. Una alteración, al nivel que sea, influirá en el resto del organismo. Si un músculo funciona en forma deficiente, se va a manifestar desequilibrio. Si camina en forma deficiente, va a manifestar ya desequilibrio. Si la cabeza está de costado, ya va a manifestar desequilibrio. Por tanto, va a haber alteración al nivel que sea, influirá en todo el resto del organismo. Cuando la mandíbula entra en desequilibrio, como este caso, la maxilar superior, la maxilar inferior ha tenido exceso de crecimiento. El cráneo va a tomar una posición espacial anómala que actuará afectando la columna cervical, que va a crearse o mayor curvatura o rectificación de la columna cervical. Y un intento de adaptación se va a provocar la hiperlordosis, o sea, un aumento de la curvatura lumbar, dando lugar al mencionado dolor de cintura o lumbago. Posibles causas de la hiperlordosis. Las disfunciones están íntimamente relacionadas con el aumento de la lordosis lumbar y coinciden con algunas de las alteraciones morfológicas y funcionales de la cavidad bucal. En este caso, hay una mesioposición mandibular. Nosotros consideramos el cráneo como la primera vértebra y el maxilar inferior está directamente unido a base de cráneo por elementos ligamentosos y musculares y a la columna cervical. Y si existe esta malposición, va a haber alteración en la zona de la columna lumbar, rectificándola o dándola mayor curvatura y alterando todo el sistema de la columna vertebral. También tenemos la respiración bucal. Es dormir con la boca abierta. Cuando se duerme con la boca abierta o se ronca, está habiendo alteración de la columna cervical. El acto ocluso deglutivo alterado. También va a haber directa alteración a la columna cervical. La malposición dentaria, de igual manera, la mordida cruzada o abierta, el maxilar inferior retruido o protruido, ausencia total o parcial de las piezas dentarias, ruidos o crujidos en las articulaciones temporomandibular al abrir la boca. Los crujidos, la mandíbula va a producir por lo general un dolor de cintura y sensación de rigidez a lo largo de toda la columna lumbar. El sistema respiratorio. El dormir con la boca abierta o ronca va a modificar la postura de la mandíbula, creando la tracción de la columna cervical y cambiando su posición que debe tener. El sistema postural. La mala dentadura y una incorrecta posición de la mandíbula van a romper el equilibrio de toda la columna vertebral, con las alteraciones de las curvas cervicales y lumbares. Las curvas cervicales, que puede ser una rectificación o una mayor curvatura, y las lumbares con mayor curvatura. Hay una manera práctica, ustedes lo pueden realizar para detectar una rectificación cervical.
estiren los brazos, cierren los ojos y que se paren en la punta de los pies. Si el paciente comienza a trastabillar, no se equivocan, que es una rectificación cervical. Y esto va, como hay una rectificación cervical, va a actuar directamente a cambiar la posición de la columna lumbar. El sistema muscular. La alteración de la postura esqueletal rompe el equilibrio muscular, promoviendo contracciones generales crónicas defensivas. Con el avance de la tecnología, en la actualidad, la posición de lectura de los celulares es esta, como están ustedes observando. Por tanto, el futuro de esas posiciones es alteración de todo lo que es la columna, de toda la columna. Va a haber modificación de la columna cervical, por tanto, modificación de la columna lumbar, y son pacientes potencialmente que nosotros podemos atenderlos. Sistema emotivo. Las contracciones musculares aumentan el ácido láctico sanguíneo. Por tanto, al aumento de este ácido va a variar la química de la sangre, se va a acidificar. Y la respiración bucal disminuye el volumen de oxígeno y calcio, que van a incrementar dichas contracciones, estimulando cuadros de estrés. Cuando disminuye el volumen de oxígeno, va a haber en el organismo, en la sangre, mayor proporción de dióxido de carbono. Por tanto, esa sangre va a ser acidificada. El organismo, por compensación, no puede tener una sangre acidificada, que va a crear problemas. Entonces, ¿qué va a hacer? El calcio, en este caso, va a ser el que va a regular o nivelar la acidez. Entonces, va a robar, ¿de dónde va a tomar el calcio? Si el organismo no tiene la suficiente proporción de calcio del sistema óseo y de las piezas dentarias. Cuando el maxilar inferior pierde su posición, modifica la dirección de las fuerzas musculares del mecanismo de apertura y cierre de la boca. Al momento de aperturar, si no hay equilibrio, puede ser una posición lateralizada o puede ser una posición sagital, el cual va a ser la variación de toda la posición de la columna, dando por resultado un incremento tensional que aumenta la curvatura de la zona cervical y de la columna vertebral. Este incremento obliga a variar el centro de gravedad del esqueleto, que para evitar mayor daño se incremente compensatoriamente la curvatura de la región lumbar. Como ya mencioné anteriormente, la región cervical va a haber cervicalgias, que son los dolores a la zona cervical. En este caso, mayor curvatura o la rectificación cervical. Por compensación, la columna lumbar va a haber mayor curvatura, porque si no, la persona se va a caer. De todas maneras, tiene que haber mayor curvatura. Y esto va a originar un sinnúmero de problemas en la columna lumbar. Puede haber problemas ciáticos con todas sus características del nervio ciático. Porque la columna lumbar, el nervio ciático, está iniciado en la L4 y L5 y la zona sacra. Cualquier desviación postural hace que la persona se sienta muy cansada, puesto que posiciones encorvadas requieren de mayor energía. El músculo va a adquirir diferentes posiciones y eso le va a producir cansancio
Por tanto, ese cansancio va a crear dolores. Y esto va a ser de que necesita mayor energía para compensar. Entonces va a ser necesario reposicionar el maxilar inferior mediante los correctores. Y la columna va a recuperar su posición correcta y el paciente se librará así de los dolores, en este caso lumbares o las lumbalgias. Vamos a reposicionar llegando a la línea media y automáticamente los dolores van a desaparecer. Por lo general, la mayoría de pacientes vienen con dolores de tipo óseo-locomotores, que son dolores de cuello, dolores de hombro, dolores de cintura. Entonces, si nosotros hacemos la reposición con los correctores, inmediatamente vamos a reequilibrar esa posición mandibular y biológicamente recuperaremos las funciones que le corresponden. Para contrarrestar la sintomatología dolorosa de los cuadros lumbaricos y ciáticos, se necesita entonces reequilibrar las estructuras y funciones alteradas que existen en la boca del paciente. ¿Con qué lo hacemos? Con los desprogramadores intraorales morfofuncionales. En este caso vemos a una joven que vino por problemas de malposición dentaria y tenía muchos dolores a nivel de la columna cervical. Inclusive hacía movimientos bien marcados donde había bastantes, los sonidos del cuello eran bien notorios, pero cada vez lo hacía con mayor incidencia porque los dolores eran mayores y lo hacían más continuo. Le hicimos tratamiento de ortodoncia y a la par con los desprogramadores para aliviar los dolores que estaba presentando a nivel cervical. Pero si ustedes observan, hacemos una línea horizontal, ven que los hombros, uno está más bajo que el otro. ¿Eso qué significa? De que el sistema óseo locomotor está alterado, creando los dolores de tipo óseo locomotores, como les explicaba, que son los dolores de cabeza, los dolores de nuca, los dolores de cuello, los dolores de espalda, dolores articulares, los lumbares, etc. Entonces, la vía obligada: toda persona que sufre del lumbago o cualquier otro dolor crónico debe incluir en su tratamiento la regulación de estas estructuras y funciones que estén en mal estado. Esto lo vamos a lograr ¿con qué? Con el desprogramador intraoral morfofuncional, que es como el que le estamos presentando. En los tratamientos de los pacientes tenemos protocolos de tratamiento. La odontología morfofuncional ha diseñado estos protocolos. En la primera consulta realizamos la toma de modelos, el llenado de unas fichas especiales con su respectivo diagnóstico, la toma de registros en cera de la mordida normal, con el plano de Camper y la mordida constructiva. Y a la par enviamos en casa la depuración de las toxinas del organismo con fitoterapia, o sea, por medio de plantas, para limpiar ese organismo porque está intoxicado. Y damos el primer ejercicio de oxigenación. Esta es la ficha que nosotros manejamos, en el cual no existen dientes. Está el estado musculoesquelético cervical peribucal. Está el estado morfológico intrabucal.
Vemos la lengua, su composición de la lengua, en qué estado se encuentra, que ya nos está dando indicios de un diagnóstico. La salivación parotidia, que es muy sencillo de tomarlo, simplemente obtenemos una muestra de la cavidad bucal y si vemos de que se toma una muestra con el dedo y si vemos de que no hay humedad, es una respiración bucal, es una respiración parotidia, por tanto este paciente es un respirador bucal. Las posiciones mandibulares con la mesioposición, distoposición, el estado funcional intrabucal, aquí observamos si el paciente es el respirador bucal, las alteraciones deglutivas, etc. El estadio funcional del ATM, los ruidos, los dolores, para determinar la patología que presenta. La postura esqueletal, como antes le mencionaba, ya saben ustedes de realizar para determinar si la paciente tiene rectificación cervical, que es lo más común. Y el estado del sistema reticular, donde medimos el flujo expiratorio del paciente, cómo es su respiración, si es adecuada. Hacemos la medición del sonido en los oídos para ver cómo están, si perciben bien los sonidos. Observamos cómo están las pupilas, si existe pereza pupilar. Todo esto conforme al sistema reticular, que tiene directa relación con las posiciones maxilares. La presión diastólica, la presión sistólica, las pulsaciones, etc. Y cómo está el plano de Camper, para determinar, en este caso, la relación que existe entre paralelismo entre la plano oclusal superior y la línea bipupilar. Y en la parte posterior mostramos una ficha de un paciente de todos los problemas que presenta. Tenemos en esta ficha una zona cardiovascular, una zona digestiva, dermatológica, la parte emotiva, la parte endocrina, genitourinario, neuronal, óseo locomotor y respiratorio. Cuando nosotros realizamos tratamiento, cuando ingresa un paciente a tomar tratamiento, inmediatamente vemos cuál es el paciente lo que la queja, la parte más importante que viene. Pero como ustedes ven, en este caso el paciente viene con dolores de tipo óseo locomotores, dolores crónicos, pero a la par tiene muchos ítems. Tiene insomnio, tiene estrés, tiene procesos de estreñimiento, y todo esto tiene que ver con la cavidad bucal. Por tanto, nuestro campo es grande, es inmenso. Las experiencias que nosotros hemos tenido desde hace más de 25 años, en clínica podemos solamente con observar una cavidad bucal, podemos determinar inmediatamente lo que el paciente tiene. Les comento una anécdota. En una oportunidad recomendaron a una paciente que vino con una hija y su sobrina. Le evalué a su hija, una joven de 15 años. Lo primero que lo observé que era una respiradora bucal. Tenía las encías enrojecidas. La primera pregunta que le hice fue si sufría cólicos menstruales. Y me dijo que sí. Luego, la prima me dijo: doctor, ¿usted me puede hacer una evaluación? Sí, ¿por qué no? Le hice la evaluación y ella estaba en peores condiciones que la prima. Tenía una malposición dentaria en la parte inferior, malposición mandibular. Entonces le pregunté si sufría cólicos menstruales. Me dijo que sí.
Y como yo vi esa boca en muy mal estado, determiné que ella, sus cólicos menstruales eran muy marcados y eran grandes. Por tanto le dije, y tus cólicos menstruales son a morir. Sí, doctor. Inclusive hay días que tengo que estar en reposo, tengo que estar en cama. Entonces la tía se acerca y me dice, doctor, usted es chamán, ¿no? Y yo le digo, no soy chamán. Lo que pasa es que estoy leyendo lo que tiene su cavidad bucal y todo lo que está ahí está escrito. Entonces, esa es la clínica que nosotros tenemos. Esas son las experiencias que determinamos para poder solucionar a los pacientes de un sinnúmero de enfermedades. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud tiene 286 enfermedades crónicas generales y todas ellas tienen relación directa con la cavidad bucal. Puede ser por la malposición mandibular, puede ser por el acto deglutivo alterado o puede ser por la respiración bucal. Entonces este campo es nuestro y invocamos a ustedes para que nos acompañen y mucho más personas, mucho más puedan obtener los tratamientos adecuados, porque el 99% de personas, de pacientes que vienen a consulta, todas tienen enfermedades crónicas generales, todas, absolutamente todas. Y como antes le mencioné, si ustedes hacen una evaluación a sus hijos, a sus hermanos, a sus esposas, a sus amigos, todos tienen problemas, enfermedades crónicas generales. Puede ser cuadro de estrés, ansiedad, problema de epilepsia, problema de Parkinson, que nosotros podemos ayudarlos a que poco a poco regresionar. En este caso, nos basamos en la ley de Hering. La ley de Hering dice, toda enfermedad tiene su proceso, su evolución y su cronicidad. Si nosotros detenemos el inicio y el proceso, podemos regresionar. Pero cuando entra cronicidad y es muy difícil de poder regular el sistema. Entonces, está en nuestras manos poder hacer estos tratamientos. En la segunda consulta, hacemos la instalación del corrector morfofuncional y le hacemos entrega de un informe prospectivo del diagnóstico. Cómo se ha dado, cómo es y cómo es que lo vamos a tratar. Y hacemos el segundo ejercicio de oxigenación, que es la parte importantísima. ¿Por qué? Como yo les explico, la oxigenación, el oxígeno en nuestro organismo viene a ocupar el 65%. Entonces tenemos un valor bien alto. Si un paciente duerme con la boca abierta o ronca, la capacidad de oxigenación es mínima, es menor. El cerebro dice, cuando la capacidad del 100% de oxígeno, ustedes denme el 80%, el resto arreglense ustedes, pero el resto del organismo dice, no, yo quiero más, no puedes. ¿Pero por qué no? Porque yo mando, yo soy el que doy las órdenes, por tanto yo necesito eso. ¿Qué pasaría o qué pasa cuando un paciente respira con la boca abierta o ronca? Su organismo va a estar percibiendo menos oxígeno. Y como percibe menos oxígeno, suponiendo de que obtenga solamente el 80%, el cerebro va a pedir 60%. Y el resto se va a repartir en otras partes del organismo. ¿Y qué va a realizar? Va a disminuir en todas sus funciones. En este caso, cuando hay disminución de oxígeno en las personas, van a ser por lo general pacientes hiperkinésicos, deficientes de oxígeno, que son los pacientes que tienen mucha intranquilidad, tanto en niños como ustedes ven a ver las personas grandes que tienen diferentes manifestaciones, que le llaman los loquitos. Ellos son respiradores bucales, netas respiradores bucales. Entonces, esos nosotros podemos hacer el tratamiento.
En la tercera consulta, el informe del paciente de la evolución de síntomas y signos que lo aquejan. Aquí aplicamos luego el diapasón en los puntos de acupuntura de acuerdo a los problemas que esté presentando para poderlo recuperar, para que ese paciente pueda recuperar inmediatamente sus problemas que les aqueja. El apoyo trofológico, una alimentación adecuada de acuerdo al problema que esté presentando. En este caso, enviamos por lo general alimentos que contengan mayor proporción de calcio, porque al momento de nosotros hacer la relajación necesita mayor proporción de calcio. Y tenemos en trofología muchos alimentos que tienen bastante proporción de calcio. Le hacemos la entrega del biorritmo del paciente. ¿Qué es el biorritmo? El biorritmo viene a ser una especie de ondulaciones que tienen una línea media, que son como si fuesen olas que suben y bajan con una línea media. Entonces, básicamente, el biorritmo hacemos de tres maneras, tres puntos que nos consideramos principales. Uno es la parte emocional, otro es la parte física y el otro es la parte intelectual. Cuando el arco está en la parte más superior, suponiendo que sea la parte intelectual, la persona, el niño, quien sea, va a tener mucho deseo de leer, mucho deseo de estudiar. Esto se va realizando un promedio aproximadamente, así como los ciclos menstruales, que tienen promedio de días de la misma manera. Un promedio más o menos entre 25 y 26 días. Cuando llega a las partes pico más alto es cuando mayor desarrolla. Pero cuando baja a la parte negativa, pico más bajo, no quiere estudiar y no quiere realizar nada. En este caso nosotros ayudamos con alimentación para regular para la parte media, para que no haya alteración en cuanto a sus comportamientos. De la misma manera en la parte física, cuando está en la parte más alta, media para arriba, la persona tiene mucho deseo de hacer sus actividades, de todo tipo de actividades. Pero cuando está en la parte baja, no desean hacer nada. Igual en la parte emocional. Cuando está en la parte media para arriba, se muestran alegres, contentos, pero cuando está en la parte baja, como dice, están con toda la moral baja y no desean hacer nada. Para esto nos valemos de la alimentación. Y mandamos en este caso el tercer ejercicio de oxigenación, que son acumulativos. Bien, como parte final le estamos enviando nuestra página, la dirección de nuestra página web, donde hay mayor información, y si ustedes desean alguna información nos escriben y nosotros estamos llanos a poderle contestar. Bien, ahora si ustedes pueden hacer alguna pregunta, yo estoy llano a contestarles.
hemos recibido felicitaciones por la exposición del doctor Menacho. Muchas gracias. Así como este tema, tenemos muchos temas en el cual ustedes pueden pedir acá al colegio y nosotros damos llanos a hacerle exposiciones de muchos temas de interés que tiene que ver la odontología en forma directa, como ustedes ven, como le mencioné, los cólicos menstruales, problema de colesterol, la presión alta, problema de triglicéridos, problema de tipo vascular, el asma, amigdalitis, rinitis alérgica, etcétera, etcétera. A ver, doctor Navarrete, aquí ingresa una pregunta que dice, doctor, buenas noches, ¿desde qué edad se puede realizar estos tratamientos y hasta qué edad se puede tratar y cuánto tiempo dura el tratamiento? Yo tengo la experiencia de haber tratado a un niño de los 2 años y medio. Conforme va evolucionando, este niño sufría de problemas, congestiones, tenía problemas de congestión, y cuando se congestionaba lo llevaban inmediatamente a emergencia para hacer nebulizaciones. En este niño demoré aproximadamente 4 meses en hacer la regulación y nunca más tuvo los problemas faringeos. Yo tengo de experiencia de 2 años y medio, pero puede ser desde ahí hasta para adelante, hasta de 80, 90 años, no hay edad. Ahora, generalmente en niños se van a realizar de acuerdo a su evolución y crecimiento. Si con este niño empecé a los 2 años y medio, aproximadamente a los 5 años tuve que cambiar otro, y posteriormente a los 13 años otro, y luego a los 15 años, en este caso. Pero cuando son adultos, ya todo está hecho, todo está formado, con uno solo es suficiente. Perdón, gracias. Doctor Navarrete, tengo la impresión de que pocos colegas le dedican tiempo a explicarle a sus pacientes o a direccionar de repente este tema al paciente, como le digo, ¿no? O sea, el paciente normalmente visita el consultorio porque le duele la muela o necesita una limpieza o un tratamiento X, ¿no? Pero convencional. Exacto, pero yo creo que son muy pocos o quizá ningún paciente que sabe que, por ejemplo, el tema de lumbalgia tiene que ver con odontología, ¿no? Como el tema de asma, que creo que también lo tocó hace un momento, ¿no? El cólico menstrual. Cólico menstrual, o sea, yo creo que no existe paciente que asocie un cólico menstrual, por ejemplo, con odontología. Que puede ser tema para una próxima exposición, si usted lo solicita. Pero yo creo que sí, porque no solamente para el paciente, sino para los colegas, porque yo creo que es una oportunidad para el colega para encontrar más pacientes, ¿no? Por supuesto. Yo mencioné antes de que el 99% de la población tienen enfermedades crónicas generales. 99%. Entonces acá nos falta, como dice el ojo clínico, solamente con observar se sabe ya lo que tiene el paciente y se determina. Pero mire usted, el paciente no visita al dentista por esas dolencias. Por otras. Sino por otras. Cuando venga a consulta viene por otros problemas y a nosotros lo abordamos. La mayoría de pacientes que vienen del extranjero, todos reciben tratamiento, todos, no falla, ninguno falla. Acá un poco renuente quizás por la escasez económica. ¿Y no sería de repente que, por ejemplo, en los consultorios odontológicos que visitamos con el decano, o a veces también en nuestros trabajos de lucha contra el empirismo, pasamos por consultorios odontológicos que prácticamente todos tienen propaganda sobre extracciones, ortodoncia, limpieza, blanqueamiento, etcétera. Pero ninguno pone pues un aviso que diga pues ven y pregúntame por asma o por lumbalgia o por hipertensión o por osteoporosis. Lo derivan al médico. Claro. Y el médico no le dará tratamiento adecuado. Por ejemplo, le pongo un ejemplo.
problema de hipertensión arterial. Está relacionado con la parte odontológica. ¿Por qué? Normalmente cuando nosotros respiramos, al momento de respirar, el paso del aire va a hacer un efecto. Y ese efecto va a ser iniciador o precursor de un elemento que se llama el óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un elemento que produce relajación de la musculatura lisa. Entonces todos los vasos tienen musculatura lisa. Y si es una respiración inadecuada, no va a haber la relajación adecuada. Pero si se respira en forma adecuada, va a haber la relajación de la musculatura lisa, por tanto las arterias van a tener la luz que le corresponde y la presión va a regularizarse. Por ejemplo, simple. El paciente que ronca en las noches, por ejemplo, ¿dónde se puede tratar? Lo más probable es que visite un médico y no visite un odontólogo. De repente la solución está en manos del odontólogo. No, nosotros hacemos soluciones de eso. Pero por ejemplo, ningún consultorio odontológico, al menos de los bastantes consultorios que hemos visitado, ninguno pone no. Tratamiento de ronquera, por ejemplo. Sí, no. Y es una oportunidad que ustedes están desaprovechando. Y la mayoría de la población ronca, la mayoría de la población ronca. Niños, cuando son niños de 3, 4 añitos, problemas amigdalianos, roncan. Y todo esto puede ser tratado por cirujano dentista. Por cirujano dentista. Simplemente lo que falta a nosotros es difundir. Nosotros hemos sido, como yo le menciono, tenemos una de 25 años. El gestor de esto ha sido el doctor Hugo Manrique Rojas, que nos ha dado todas, hasta ahora nos sigue dando ese asesor científico, nos da todas las facilidades. Pero a nuestra institución han ido muchos, pero parece que les ha sido muy grande y a muchos se han retirado. Pero no han visto pues de que en realidad esto es un campo muy grande. Si contra más personas lo conozcan, va a haber mayor afluencia de pacientes con nosotros. Aparte de eso, vamos a ayudar, como antes expliqué, a los médicos, que ellos no pueden solucionar muchos casos. Por ejemplo, un problema amigdaliano. Como dice, el final de las amígdalas es la extirpación de las amígdalas. Y para nosotros ya han dado acá conferencias sobre problemas amigdalianos. Sí. Es simple, simplemente es mal trabajo de la lengua, corregir la posición de la lengua donde corresponde su trabajo y adiós amigdalitis, adiós adenoides. Simple. A mí me operaron de las amígdalas cuando era niño. Entonces ahora que yo le digo, así, usted me dijo eso, yo le digo, ¿qué es lo que tiene usted? Sufre problemas faringios. Usted sufre problemas faringios. Y los problemas faringios son más marcados, con dolores de garganta muy intensos, y tiene inclusive inyectarles a veces en casos. Claro, yo me ponía inyecciones de cuando en cuando. Claro, porque los dolores de garganta son mucho más marcados que los problemas amigdalianos. Mire, pues. Doctor, está entrando una pregunta, me parece, dice, buenas noches, doctor, mi pregunta es, al realizar la rehabilitación, ¿cómo podemos evitar la recidiva del caso? ¿Está bien la pregunta? Ya, sí, ya. En este caso, en los adultos todo está formado, todo está dado, todo está hecho. Entonces, con los correctores, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer reposición de la mandíbula. Y el corrector va a trabajar sobre el sistema óseo y sobre el sistema dentario. Lleva el sistema óseo y ahí van los dientes. Eso lo va a regular. Es automático. El corrector lo va a realizar. Muy bien. Listo, muy bien. Doctor Sabino Navarrete, muchas gracias por la oportunidad que nos ha dado de tenerlo aquí en Col TV. Esperamos tenerlo pronto nuevamente. Su tema realmente sí es interesante. Yo creo que los colegas deberían actualizarse un poco más a este respecto. Ya les mencioné que vean desde este momento a sus familiares, a sus amigos, y van a ver que todos tienen problemas. Y la solución está en manos de los cirujanos. En manos de nosotros. Perfecto. Muchas gracias, doctor Navarrete. Estimados televidentes, muchas gracias por la sintonía. Los esperamos dentro de 2 miércoles, siempre por este es su canal científico del Colegio Odontológico de Lima, Col TV. A nombre de nuestro decano, el doctor César Gallardo Gutiérrez, muchas gracias, buenas noches, hasta la próxima. Buenas noches.